Muchísimas gracias, presidente Jorge, a mi papá que me representa según el cristal de donde lo ve y de su ángulo. Miguel, bueno, a todos los amigos de esta casa, Rogelio, que hemos estado también en el Rotary de satélite del Consejo y estuvimos en una charla muy amistosa. Creo que eso es lo que me motiva y rescato de estos ámbitos, el respeto, la tolerancia, la amistad con la cual se vive, y eso es interesante para que cada uno pueda charlar de alguno de los temas que conoce o que cree conocer. Y en ese sentido me pidieron preparar un tema. El otro día charlamos del tema sindical y justamente después de la charla que tuvimos muchas de las cosas se fueron dando, ¿no? En ese sentido. Ahora me gustaría hablarles desde mi lugar como ex secretario de Trabajo, viceministro de Trabajo de la Nación, como actual secretario de Relaciones Laborales del PRO a nivel nacional, más allá del cargo con el cual me honra ahora el presidente y de la tarea que me dará, que es algo nuevo, que es un nuevo desafío, pero que también hace a la charla que nosotros vamos a tener ahora o a los cuestionamientos que yo voy a tratar de dejarles para que podamos pensar en este sentido. Como título, digamos, como título que pueda englobar lo que me gustaría charlar con ustedes, tiene que ver con el futuro del trabajo, que es algo que ustedes lo deben ver, lo deben escuchar, porque hay un montón de foros que tratan de este tema, y separarlo en dos, ¿no? Tratar de unir o de sintetizar esto en 15-20 minutos y que después podamos tener una posibilidad de preguntar con absoluta libertad. Aquellas cosas que yo no sé, le diré no sé, y aquellas cosas que no puedo contar, le diré no lo puedo contar, ¿no? Digamos, pero con la libertad de preguntar lo que ustedes tengan ganas, y separarlo en el futuro del trabajo a nivel global, qué es lo que pasa en el mundo con el futuro del trabajo, y cómo es que yo veo que este futuro del trabajo, que las normas laborales, que las cuestiones de los cambios normativos y del desarrollo de la Argentina van a impactar en nuestro país y en nuestra sociedad concretamente, digamos, ¿no? Porque uno puede analizar un fenómeno mundial, como puede ser el terrorismo, para poner un caso, y no es lo mismo analizarlo estando en Francia, que estando en Estados Unidos, que estando en la Argentina. Y es un fenómeno global. Entonces, entrando un poco al tema, cuando uno se plantea el tema del futuro del trabajo, dice, bueno, es el trabajo que va a venir, ¿no? Es el trabajo que va a venir. ¿Vale? Y entonces, rápidamente, cualquiera de nosotros dice, bueno, el trabajo va a venir, es un trabajo distinto. Distinto porque está la tecnología, porque hay cambios, porque uno lo vive constantemente. Ahora, el trabajo ya cambió. El trabajo viene cambiando todo el tiempo. Nadie trabaja de la misma manera que trabajaba antes. No hay un contador hoy que tiene una máquina de sumar. Bueno, mi papá tiene una, pero digamos. ¿No? Uno hoy se maneja con otras herramientas, se maneja de otra forma, tiene otras capacidades, contrata otro tipo de gente. Lo mismo pasa en las empresas. Cambió la forma de producción, cambió la forma de almacenaje, hoy hay tercerizaciones, hay proveedores. Cambió, todo el tiempo va a cambiar. Entonces yo digo, ¿pero esto pasó hace pocos años? No, pasa siempre. Siempre el trabajo va cambiando. El trabajo no es el mismo que a principios del siglo XX, ni es el mismo que a mediados del siglo XX, ni es el mismo que a fines del siglo XX, y mucho menos dentro del siglo XXI. Entonces, ¿por qué tenemos una preocupación por el futuro del trabajo? ¿Por qué nos preocupa? ¿Por qué está en la agenda? ¿Por qué está en la agenda mundial el futuro del trabajo? Y la respuesta a eso no es a que va a haber cambios, es a la velocidad con la que se producen los cambios. Entonces, cambios va a haber. El tema es que nosotros venimos acostumbrados a cambios con un gráfico aritmético, y esto pasa a ser un gráfico exponencial. Esto quiere decir que las generaciones nuestras y las que nos precedieron
podían acostumbrarse a estos cambios, porque se iban dando. Bueno, va a venir la computadora entrará en la oficina, hay que adaptarse a los nuevos programas de computación. Ahora resulta ser que vos montás un sistema en tu oficina y a los 15 días te sale una app para el celular. ¿Qué hago con el sistema? ¿Cómo hago? Me tengo que capacitar en otra cosa. Y cuando te capacitaste en eso, te cambió la forma de comercialización y entonces ya, ahora no tengo que pensar que tengo que poner un local en la calle Florida, sino que tengo que pensar que tengo que vender por internet. Y cuando abra una página y empiece a vender por internet, ya no va a ser solamente por internet porque la gente no entra a la computadora, sino que por el teléfono. Entonces, digo, todas estas cuestiones cambian muy rápidamente. Y en esta velocidad del cambio, en esta velocidad de la posmodernidad, lo que produce es que cuando nosotros, si tuviéramos que separar este título del futuro del trabajo en futuro y trabajo, me preocupo más por el futuro, porque el futuro es inmediato. El futuro es hoy, no es mañana, es hoy, porque hoy ya está cambiando, ya estoy en el futuro. Casi que el hombre de la posmodernidad empieza a dejar de vivir en el presente para empezar a vivir en el futuro, estar constantemente adaptándose al cambio que se va a producir. Por ejemplo, algo muy sencillo que nos pasa todo el tiempo. Antes uno tenía un medio de comunicación y el medio de comunicación le decía a uno determinadas cosas, generaba una cultura, generaba una conducta en la sociedad. Hoy con las redes sociales es al revés. Entonces uno lo ve a Fantino que tiene un cosito y de acuerdo a cómo le vaya dando el rating, habla con un político, habla con una vedette, habla con un muchacho que hace no sé qué deporte. Todo el tiempo va cambiando porque es el consumidor el que va marcando esta situación. Entonces esas cuestiones también cambian nuestra vida laboral. Por supuesto que en este cambio de la vida laboral que pasa a todo el mundo, no es lo mismo un país desarrollado que un país en vía de desarrollo que un país absolutamente subdesarrollado. No es lo mismo Europa, que tiene una población mucho más elevada en edad, que la China, que todo el tiempo está metiendo nuevas generaciones dentro del mundo del trabajo. Pero si bien uno no lo puede generalizar, ve problemas en común, ¿sí? Y los problemas en común son cómo hacemos para tener trabajadores que puedan adaptarse a las nuevas tecnologías y que puedan adaptarse a los nuevos ritmos de trabajo. Y eso es muy difícil, porque eso requiere de capacitación permanente. Ya no capacitación para una máquina, ya no capacitación para un trabajo, sino capacitación permanente. Todo el tiempo, todos los días, yo tengo que estar, o un trabajador tiene que estar aprendiendo una nueva técnica, una nueva forma para poder seguir estando en el mismo estándar, ya no subir, mantenerse. Y eso también cambia la forma en que la gente ve el futuro del trabajo. Entonces, cuando nosotros hablamos de trabajo del futuro, no solamente estamos viendo capacitación, conocimientos técnicos, sino también cómo vamos a encararlo. ¿De qué voy a trabajar ya no el año que viene? ¿De qué voy a trabajar a fin de año? ¿Puede ser que un trabajador metalúrgico termine convirtiéndose en enfermero? Sí, puede ser. Va a pasar. ¿Qué trabajos son los que las máquinas nos van a reemplazar y qué trabajos son los que el hombre está haciendo? ¿Y esto es beneficioso o es perjudicial? Cuando yo nací era la década del 70, ¿no? Yo nací en el 70. Y el hombre había llegado a la luna en el 69. Y en esa época todo el mundo pensaba rápidamente que al llegar el hombre a la luna todo iba a ser espacial, ¿no? El pensamiento de esa generación en ese momento era que todo empezaba a ser espacial, y eso se refleja en una serie, en un dibujito que era Los Supersónicos, que muchos lo deben recordar, que él volaba, tenía un auto volador y tenía un robot que le hacía las tareas de la casa. Esto es década del 70, esto todavía no pasó. No pasó, pero ya el hombre estaba pensando que iba a pasar. Y en cualquier momento va a pasar. Para tener un robot que te hace la tarea de la casa, ¿es algo positivo o es algo negativo? Positivo. Para todo el mundo debería ser positivo. Si yo pudiera no trabajar y tengo un robot que hace la tarea por mí, ¿sería positivo o negativo? Ahora, ¿ustedes se imaginan qué harían durante todo el día si no trabajaran? Uno diría, bueno,
sé, juego al tenis, o algún emprendimiento leo, tecnológico. pero el trabajo es constitutivo de la personalidad. Es tan constitutivo de la personalidad, está tan intrínseco de nosotros mismos, que si yo les preguntara a ustedes que se definieran, seguramente el 99% de ustedes se van a definir por su profesión. Soy abogado, soy contador, soy médico, soy comerciante, soy industrial, o lo que fuera, o mozo, no importa. Soy. Me defino como tal, me defino a partir del trabajo que hago, de la tarea que hago. Y esto, si yo tengo una máquina que lo hace por mí, y yo pudiera delegar el 100%, estamos hablando de un caso hipotético, pudiera delegar la tarea doméstica en un robot, supónganse, ¿qué soy? Soy el que lo mira. ¿Qué soy? Porque ninguno de nosotros sería, yo soy pelado, soy buena persona, soy amigo de mis amigos. Eso viene después. Pero primero me defino a través de mi profesión. Entonces es muy importante el tema de cómo el trabajo constituye nuestra personalidad y la importancia que tiene el rol del trabajo. Y eso yo creo que es uno de los temas que más nos angustia con respecto al futuro del trabajo. Porque nosotros estamos viendo que la tecnología empieza a reemplazarnos. Empieza a reemplazarnos. Y esto, a pesar de que es positivo, nos lleva a tener que buscar un lugar donde reposicionarnos. ¿Dónde reposicionarnos? Uno no se da cuenta, pero hay mil ejemplos de la vida diaria donde el mundo fue cambiando, donde la forma de comprar fueron cambiando, donde la forma de relacionarnos con un comerciante fue cambiando, con un profesional, etcétera, etcétera. Todo el tiempo esto se va generando. Y requiere que el otro se capacite, pero también requiere que el consumidor, requiere que nosotros también estemos a la altura de esta situación. Y yo ahí dejo la pregunta, yo no sé si el hombre puede cambiar tan rápido como está cambiando la tecnología. Por ahí hay en algún momento que esto exponencial tiene que tender a mesetarse, porque voy a tener una cantidad de tecnología que no la voy a necesitar, o que no la voy a poder controlar, o que no la voy a poder utilizar. Pero sin embargo esto me hace bajar los costos. Y cuando me hace bajar los costos, hace que yo pueda acceder a mayor cantidad de bienes y servicios, yo como persona. Entonces tengo otro bienestar. Y a esto se debería apuntar. Pero si esto es positivo, si yo puedo acceder a mayor cantidad de bienes y servicios, si esto me hace bajar los costos, lo que debería pasar es que todos deberíamos estar mejor. Porque claramente un auto es más barato, es más fácil de hacerlo, lo hace un robot. Casi hay plantas enteras que no necesitan de personas. Más que alguno que está supervisando, que está viendo que no se apague la luz, no sé. Ni siquiera. ¿No? La inteligencia artificial. Hoy hay robots que pintan. No solamente que pintan, que hacen cuadros exactamente iguales a lo de Rembrandt. Y que pueden aprender a partir de hacer el cuadro y el cuadro siguiente lo mejora. Entonces va a llegar un momento que el cuadro que haga el robot va a ser mejor que el que hizo el artista. Y esto es inteligencia artificial. Y esto es lo que está sucediendo. O sea, el robot que aprende de sí mismo. Hoy hay aeropuertos en el mundo donde uno llega y en vez de que lo reciba una persona de aduana o de control, de seguridad, lo recibe una máquina. Entonces uno se pone enfrente y le dice, ¿a qué hotel va? Voy a tal hotel. ¿Cuántos días se va a quedar? Y bueno, responder a la máquina. Claro, por supuesto, si después ven que vos no sé qué, vienen dos morochos y te agarran. Pero eso todavía no se reemplazó. Pero vos interactúas con esa máquina. La primera vez que la máquina habla con vos, habla medio como que no la entendés. No sabés si te habla en coreano o en japonés. Pero después la máquina va aprendiendo a través de un software que es inteligencia artificial y va mejorando su idioma. En poco tiempo los tipos manejan distintos idiomas, no se cansan nunca, están las 24 horas, nunca tienen mal humor, nunca te contestan mal, nunca nada.
Los preembarques en Estados Unidos. Los preembarques. Todas esas son cuestiones que, bueno, y uno dice, bueno, mejor paso más rápido, no tengo... Pero es un puesto de trabajo que ya no está. ¿Dónde va a trabajar esa persona? Uno dice, bueno, será técnico en informática. Bueno, está bien. De verdad, toda tecnología requiere de alguien que la fabrique, que la arregle, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, ahí se abre un mundo también para una cantidad de trabajadores. También después decimos, ¿cuántos técnicos en informática necesitaremos? ¿Tanto como obreros tenía la Ford? No sé. Veremos. Por ahí tenemos que trabajar menos. O sea que no solamente el futuro del trabajo va a traer cambios tecnológicos, sino que también el futuro del trabajo va a traer cambios en la forma del trabajo, y por cierto yo lo quiero contar un poco con respecto a la gente. Cambios profundos en la forma de relacionarnos nosotros mismos para con el trabajo. También hay cambios sociales que se van dando. Y esto es muy importante, porque cuando uno piensa solamente en el futuro del trabajo como un trabajo que va a estar asistido por la tecnología, se olvida de que la sociedad va cambiando y va requiriendo cuestiones sociales cada vez más arraigadas. Por ejemplo, hoy a ninguno de nosotros se nos ocurre tomar un empleado y hacerlo trabajar 14 horas por día por 400 pesos y tenerlo encerrado en una habitación y darle un plato de comida. Pero esto no era lo mismo a principios del siglo XX. O la participación de la mujer en el mundo del trabajo. O la exclusión de los chicos trabajando, digamos, ¿no? La prohibición del trabajo infantil. Y así una cantidad de cosas. Cuando un trabajador hoy va a trabajar a determinado lugar, quiere tener una obra social, quiere tener seguridad social, quiere tener una jubilación el día de mañana, digamos. Y está bien, quiere tener un ambiente de trabajo, y es una obligación del empleador de hacerlo, un ambiente de trabajo saludable, un buen relacionamiento entre empleador, trabajador y entre los trabajadores entre sí. Y hay una cantidad de condiciones sociales que también van llevando a que el futuro del trabajo sea un trabajo que tenga más derechos sociales. No un trabajo que sea absolutamente de explotación. No vamos a eso, vamos a todo lo contrario. Nosotros tenemos que apuntar a tener en el mundo, estoy hablando, una formalización laboral. ¿Y por qué se da esto también? Y porque es más difícil también pagar en negro, comprar tarjeta de crédito, bancarización, informatización, cruce de datos, big data. Si los tipos saben, cuando vos entras a Facebook, si soy de San Lorenzo, qué edad tengo, si me gustan el helado de chocolate, si prefiero comer parrilla o pasta, imagínense si no saben cuánto gano, cuánto gasto con la tarjeta, cuánto... Cada vez es mucho más difícil estar en la informalidad, en el mundo. Entonces también hace eso que las condiciones sociales de todos aquellos que somos trabajadores o los que trabajamos, los que tengamos, va mejorando. Está bien que así sea. Y ese también es el futuro del trabajo. El futuro del trabajo va a ser un trabajo donde la tecnología va a estar cada vez más metida adentro, cada vez va a reemplazar algunas cuestiones y nos va a exigir que nosotros estemos a nivel de ese conocimiento, pero también con mayores beneficios sociales. Porque una de las cuestiones a lo cual apunta incluir la tecnología en el mundo del trabajo es a lo que se denomina vínculo entre el trabajo y la familia, ¿no? La posibilidad de que el padre esté con los hijos también en determinado momento, que esto no recaiga solamente sobre la madre o sobre la mujer, que se puedan compartir, el teletrabajo, donde yo puedo hacer determinadas cosas en mi casa. No todos los trabajos pueden ser teletrabajo, digamos, pero que haya una posibilidad. Todas estas son cuestiones tecnológicas. Si ustedes, muchos de los que son profesionales acá en esta mesa, dijeran, bueno, yo 3 veces por semana me levanto a la mañana y los mails los contesto desde mi casa y salgo al mediodía, lo pueden hacer tranquilamente. Y es el mismo trabajo que hacen cuando llegan a la oficina, abren la computadora y contestan los mails, nada más que en la oficina.
¿Y cuál es la diferencia? Ninguna, porque en tu casa tenés la misma conexión a internet, la misma computadora. Y hoy tener dos computadoras o una portátil no nos sale, no hay una diferencia, baja también los costos de la tecnología. Entonces, esto se va hablando muchísimo en el mundo. La Argentina, en los foros internacionales, tanto en la OIT, tanto en el G20, y con su ingreso en la OCDE, o su intento de ingreso en la OCDE, está muy orientada a dar este tipo de discusiones, a entender qué es lo que está pasando en el mundo, pero el mundo está muy preocupado, los países en desarrollo sobre todo, porque no encuentran trabajadores lo suficientemente calificados para la tecnología que ya están teniendo las empresas. Entonces, incluso hay empresas grandes que están retrasando cambios tecnológicos hasta tanto puedan tener los trabajadores calificados. En Alemania pasa mucho esto. Ellos lo solucionan o intentan solucionarlo con lo que ellos denominan la educación dual, que es un sistema que en la Argentina lo hemos tenido, sobre todo en las escuelas técnicas en algún momento, que es la capacitación técnica mayoritariamente sobre la humanística de mucha cantidad de estudiantes que después van a ser trabajadores, y por esto está en la parte dual la experiencia propia en la empresa. No solamente la experiencia propia requiere cuestiones de conocimiento técnico, porque no es que el chico de 15 años va a manejar una máquina de 6 millones de dólares, no. Pero sí lo que empieza a ganar son cuestiones de adaptabilidad al trabajo, conocimientos para el trabajo, ¿sí? Llegar temprano, bañarse, acatar órdenes, llevarse bien con los compañeros, manejar una herramienta, apagar la luz cuando te va a algún lugar. Son cuestiones que uno requiere también cuando busca un empleado, porque después el resto lo vas a tener que aprender, y si tuvieras el conocimiento igual te vas a tener que adaptar a la empresa que venís, que es distinta que la anterior, y aún si tuvieras el conocimiento y pudieras adaptarte instantáneamente, el mes que viene cambia, con lo cual te tengo que volver a capacitar. Entonces eso también es sumamente importante. El otro tema para cuestionarse tiene, y yo le diría que hasta casi la cancelé con placer. No mi familia, digamos. Porque claro, vos te tenés que ir, te dicen, no te puedo decir. Yo me he bajado 2 veces de un avión en las últimas 2 elecciones de Estados Unidos, porque me han llamado y me dicen, no te puedo decir porque mañana tenemos que. Pero me estoy yendo a Washington, pero bajate. 2 veces. Y vos decís, casi que te gusta más que ir a Washington. Y lo que opinan esta nueva generación, ¿sabes qué? Son 15 días en la playa, nadie se muere. Al final, viste, por más que vos te rompas, el resultado es el mismo, porque el día que te lo tienen que dar, te lo dan. Las empresas, si no se van adaptando, si no van generando otros productos, otras cosas, se mueren más rápidamente que otras. Vos ponías una empresa de fundición de metales y la empresa cumplía 100 años. Y hoy pones una empresa de software y la empresa dura 2. Porque te superó, porque se acabó el mercado, porque la gente no quiere más no sé qué cosa. Entonces te tenés que estar adaptando constantemente. Esas son cuestiones realmente importantes que estamos viendo de esta nueva generación. Ahora, ¿es esta generación que se va adaptando a aquellos cambios tecnológicos? ¿Son esta generación que tiene una nueva forma de pensar y casi que nos empuja a una nueva forma de ver el trabajo? Porque si vos quisieras hoy contratar profesionales o empleados capacitados, proactivos, con ganas, con buenos talentos, de 30 años, y si vos no le das vacaciones, las vacaciones de invierno, está complicado, ¿no? Pero no le corresponde, porque al final son 15 días por año. ¿Entendés algo que tenés que esperar para irte de vacaciones de invierno? Tenés que ser jefe. ¿A dónde querés ir? ¿A qué haces? Yo me voy a Aspen en enero y me voy a ir a Brasil en julio, te dicen. ¿Viste? Es una cosa contraintuitiva. No más a San Clemente, no hay más San Clemente, ¿no? Cambió la mente. Hay una inversión en experiencia. Ese es otro de los temas. ¿En qué ahorrar? En experiencia.
En nada, en experiencia. ¿Por qué? Y es lógico que no ahorres en nada. Después el corralito, ¿a vos qué se te ocurre? ¿Gastártela o qué te compras? ¿Televisor? ¿Cuántas pulgadas tiene el televisor? 2000. Dame 2050, ¿tenés? Dame 2050. ¿Dónde lo vas a meter? Porque la querés gastar. Vivís en un proceso inflacionario. Digo, ya yendo un poquito a la Argentina, ¿no? Vivís en un proceso inflacionario. O sea, todo es mucho más inmediato, como decíamos antes. El futuro es ahora. Entonces también el placer tiene que ser más instantáneo. ¿Esto está bien o está mal? No sé si está bien o está mal. Digo, para nosotros es muy difícil adaptarnos y pensar de esta manera, pero hay muchas generaciones que vienen viendo esto y que encima vienen adaptándose a un cambio. ¿Qué nos cambió la vida a nosotros esto? Esto cambió el mundo. El celular, el smartphone cambió el mundo. Es una mini computadora. Vos tenés acá mayor capacidad de procesamiento de la que Reagan tenía en el año 89 y el tipo manejaba la Guerra Fría. Y acá tenés más. En este, no entre todo lo que tenemos acá adentro. Es verdad. Y los tipos manejaban misiles, íbamos a volar todo por el aire. Con una computadorita que es verde, ¿te acordás? O sea, esto cambia en todo sentido. Ver televisión, contratar películas, vas al cine. Las relaciones humanas. Las relaciones sociales. Sociales, humanas. Y lo inmediato de las relaciones sociales también con respecto a esto. Yo digo un ejemplo mío de mi familia. Cuando cambié a mi hija de colegio, y yo me fui de Capital a vivir a Campana, el trauma de cambiarse de colegio. Yo me había cambiado de colegio cuando tenía 7 años, no vi nunca más a mi compañía. Me mudé a 25 cuadras. Pero 25 cuadras, vos cambiás de barrio. Era un mundo, ¿entendés? Un mundo. No es lo mismo de Avenida La Plata para acá que de Avenida La Plata para allá. Ya, Avenida La Plata, ¿dónde? Avenida La Plata. ¿Dónde era Avenida La Plata? Y hoy, ellos todos los días, no saben qué hacen, qué no hacen, que se hablan, se miran, un montón de cosas que y nosotros por ahí no tomamos conciencia de que ya estamos inmersos en esos cambios. Ya estamos inmersos en esos cambios, también lo estamos utilizando, también vamos adaptándonos. La adaptabilidad, flexibilidad, si se quiere, que es una palabra muy compleja, sobre todo en el ámbito del trabajo aquí en la Argentina, es esencial, pero es esencial del hombre. En la teoría darwiniana, el que sobrevivió, nosotros, como raza, como hombre, como ser vivo, somos lo que somos porque nos adaptamos. El que sobrevivió fue el que se adaptó, si no estarían todos los dinosaurios caminando por la nube. Entonces, también requiere que cuando nosotros encaramos el mundo del trabajo, y no solamente como trabajador, sino también como empresario, pensemos en la adaptabilidad. Quiero tener un equipo competitivo de venta que pueda posicionar a mi empresa. ¿Qué tengo que hacer? Una planta libre, sillones, que se puedan conectar entre ellos, café, pero pierden el tiempo. No pierden el tiempo. Y uno se da cuenta. Un buen ambiente de trabajo, motivarlo desde otro lado. No, te voy a dar un bono a fin de año. Lo mismo. Cosas que cambiaron, y en la Argentina especialmente. Realmente si el mundo está preocupado por esto, si países como Francia, como Alemania, como Estados Unidos, que son países o Inglaterra mismo, que están a la vanguardia a nivel empresarial, a nivel de generación de empleo, a nivel de tecnología, están preocupados por esto, nosotros tendremos que preocuparnos muchísimo más, porque estamos muy atrasados. Ellos están casi perdiendo el tren, estando a la vanguardia de la situación. Nosotros lo recontra perdimos. Entonces tenemos hoy un sistema de formación educativa que ni siquiera está pensado en finales del siglo XX, está pensado a mediados del siglo XX. Y esto no es cuestión de incluir o no incluir una computadora en el aula, son dos cosas distintas. Porque cuando ustedes ven
el tratamiento de computación en las escuelas, y qué sé yo, es una cosa hasta obsoleta. ¿Qué le vas a explicar a un pibe de computación que anda con una tablet o un celular? Y estoy hablando de chicos de 10 años, y no estoy hablando de chicos de clase alta o clase media alta. También estoy hablando de gente de las clases sociales más bajas. Porque el acceso a la tecnología es barato en comparación con lo que te da, ¿no? Yo no estoy diciendo que todo el mundo tiene un smartphone y todo el mundo tiene un iPhone, pero podés acceder a otras marcas, a cosas más baratas, y en definitiva es lo mismo, es una cuestión de estatus, tener un Samsung, un iPhone o un Samsung, no sé cómo se llaman los chinos, cosas más. ¿No? Y estas cuestiones hacen que nosotros tengamos que realmente empezar a pensar en una nueva Argentina. En una nueva Argentina que empiece a capacitar a sus jóvenes, a sus adolescentes, incluso que empiece a preparar a sus chicos a nivel de la escuela primaria a esto que se va a venir. Pero como les decía antes, no es algo que se va a venir, es algo que ya está. Entonces hay que hacerlo con mucha velocidad. Y en ese hacerlo con mucha velocidad, por ahí te comes una generación. Porque por ahí hay una generación que dice, bueno, ¿sabes qué? Que terminen el bachillerato. Pero todos estos que empiezan acá tienen que empezar una cosa totalmente distinta. Ustedes fíjense, nosotros estamos pensando en una sociedad casi fordista de este punto de vista, en la educación. Una de las funciones principales hoy de la escuela es contener a un chico desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque es el tiempo que le da al padre o a la madre para dejarlo en el colegio. Por eso empiezan 7:30, 8 menos cuarto. Lo deja al colegio, sale corriendo, se va al trabajo, termina de trabajar, sale corriendo, va a buscar al pibe. Entonces, lo primero que le importa al padre o a la madre es ¿sabes qué está en el colegio? Está ahí adentro. Pues si el pibe aprende o no aprende, juega con los compañeros, le hacen bullying, es otro tema. Después veremos. Vamos a suponer que después todo eso se da, aprende, le enseñan, ¿y qué es eso? El pibe, los pibes terminan sabiendo leer y escribir, suman, restan, multiplican, no hacen otras cosas, pero eso lo hacen, digamos, ¿no? No hacen derivadas, pero hasta ahí, cualquier colegio te lo da, ¿sí? Pero lo más importante es, no, yo tengo doble escolaridad, le dan de comer, ¿viste? La mejor educación del mundo hoy, que es la de Finlandia, o por lo menos la que tiene los índices más importantes, entran a las 9:30 de la mañana, se van a las 3 de la tarde y comen en el colegio. Y los tipos tienen los mejores índices. ¿Y cuándo estudian? Y entonces a vos te hace pensar, a muchos que por ahí en algún momento de nuestra vida hemos sido simple jornada, o antes los colegios eran simple jornada, te ibas a la mañana o a la tarde. Y que no había profesionales en la Argentina. La gente no sabía matemática, no sabía leer, no sabía... ¿Para qué querés 2 turnos? Entonces, ¿qué es lo importante? La calidad, la cantidad. Ahora, si vos hay un chico que lo mandás solamente a la mañana, la madre o el padre, vamos a suponer que sea un padre, ¿de qué se disfraza? ¿Quién lo va a buscar al mediodía al pibe? Sería imposible. Entonces también tenemos que repensar estas situaciones y por eso el futuro del trabajo tiene que ver con compatibilizar la vida familiar y laboral. Y ya te vuelves loco. ¿Qué es lo que termina pasando en un montón de situaciones? Lo tenés que ir a buscar vos, no lo tengo que ir a buscar yo, no lo puedo. Terminás teniendo con un abuelo, con un tío, con una empleada, o de acuerdo a las circunstancias y las posibilidades que cada uno tenga. Entonces, la Argentina debe pensar en formar gente capacitada para estas cuestiones, pero también tenemos que pensar en ser lo suficientemente flexible para que esto se vaya compatibilizando. Se vaya compatibilizando la vida familiar, la vida social, la vida de los chicos, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hablamos de formación permanente, cuando nosotros hablamos de capacitación de los trabajadores, por supuesto pensamos en la educación y de los que van a venir, pero también tenés que pensar de los que tenés. Entonces los que tenés también te pasan a ser un problema. Porque si vos en una empresa industrial, en una empresa metalúrgica, en vez de necesitar 100 trabajadores, haces una inversión importante y necesitas 10, pero calificados, hay 90 tipos que te quedan afuera, indefectiblemente.
Y ya no importa si esa persona tiene 55 años, 35 o 22, te quedó afuera. Y si esa persona no se recapacita nuevamente, te va a quedar afuera siempre. Y todo lo que te quede afuera lo va a tener que absorber el Estado, de alguna u otra forma. En la Argentina se ha decidido absorberlo con planes sociales o con empleo público. Pero en el mundo se está pensando también en absorberlo de esta manera. Porque ¿qué haces? ¿Qué haces con esa gente? No lo puedes tener en la nada misma. Porque si vos lo tenés en la nada misma, después tenés un problema social, que de alguna manera lo tenés que contener. En esa contención vos lo vas a tener que capacitar. Pero el problema está en que el tipo es metalúrgico. Sabe cómo se hace una máquina. O es tornero. Y esa profesión deja de existir. Como han dejado de existir otras profesiones. Tampoco hay sombrereros, digamos, ¿no? No es exclusivo de este momento del mundo. Pero a esa persona, por ahí uno la tiene que transformar en algún otro ámbito donde sí se necesiten. Y por eso yo hacía este ejemplo de pasar a ser enfermero. Porque en todo lo que tiene que ver con cuidado de la salud, cuidado de la persona, etcétera, etcétera, hay un gran déficit argentino y mundial en ese sentido. Entonces nosotros no tenemos gente capacitada para cuidadores de tercera edad, enfermeros, técnicos, etcétera, etcétera, pero tenemos gente capacitada para hacer tornería. Entonces también el Estado tiene que planificar esa situación y ayudarlos y convencerlos. Me dicen, pues yo quiero ser tornero, o yo quiero ser contador. Está bien, si querés ser contador, sos contador. Pero después vas por la tuya. Yo te tengo que mostrar, yo le tengo que mostrar a esas chicas de 20, 23, 25 años que hacen colas eternas esperando ser secretaria, que no hay lugar para tantas secretarias. Que cada vez necesitas menos una secretaria. Entonces tengo que mostrarle como Estado otras posibilidades, otras cosas, otros lugares donde verdaderamente se lo necesita. Paralelamente, el hombre vive más años. Entonces, una expectativa de vida que era 60 y pico, 70 años en la Argentina, hoy pasó a ser 80 y tanto. Entonces vos, hoy escuchás que alguien tiene 90 y pico de años, no sabes qué bien que está, 90 y pico, ya no te llama tanto la atención, es un viejo, ¿viste? No es como pasaba antes, que una persona de 65 años era un anciano. Ya hay cuarta generación. Exacto. Entonces también eso requiere otros cuidados, otros servicios. Se empiezan a abrir nuevas formas, nuevos trabajos, nuevos mercados. Todo lo que tiene que ver con esa sobrevida hacia el nuevo mercado. Bueno, ahí hay un nicho, pero también uno tiene que cambiar la mente. Porque si no, es muy fácil creer que las profesiones siguen siendo las mismas que antes. No, voy a trabajar en una compañía de seguro. Y por ahí ya no existe, por ahí pasa a ser de otra forma. Eso es un tema que el Estado realmente se tiene que ocupar. Con respecto a la reforma laboral, y como para ir dándole un marco a esto, yo creo que cuando nosotros pensamos en la Argentina por supuesto tiene una normativa laboral que no está adaptada a todos estos cambios. No adaptar la legislación a los cambios existentes es un error. Pero olvidémonos de la legislación laboral. Tenemos que adaptar todas las legislaciones y casi que tenemos que adaptar todas las legislaciones todo el tiempo. Porque el delito va cambiando, porque las formas societarias van cambiando, porque las formas impositivas van cambiando. ¿Por qué no la forma laboral? Si el mundo del trabajo cambia, si estoy asustado porque el futuro del trabajo es distinto y me voy a manejar con las mismas leyes que tenía en el año 70. Sería una locura. Hay convenios colectivos de hoy que dicen mecanógrafa. Y ustedes conocen una mecanógrafa, ¿no? Taquígrafo, ¿no? Y existe, está ahí. Y ya no sucede, son cosas. Entonces, por a vos te pago, en el convenio te pago el de mecanógrafa, pero te hago figurar, ¿verdad? Cuando nosotros, digamos, a la profesión tenés que liquidar un sueldo, ¿qué categoría le pones? Si el tipo hace cosas que no están en
Pero ¿por qué no se animan a abrir esos convenios colectivos? Bueno, porque los cambios son fáciles, pero vos tenés que adaptarlo. Cuando el presidente habla de los juicios laborales, lo que está diciendo es, si nosotros queremos ser verdaderamente competitivos, nadie está diciendo que el trabajador pierda el derecho de una indemnización que le corresponde. Lo que está diciendo es, si sabemos que hay una cantidad de fraude, así como hay una cantidad de exceso de parte de los empleadores también, ¿no? Digamos, pero si hay una cantidad de fraude que están pasando y esto atenta contra la economía, seamos justos. Si a vos te echan mal, te pagarán. Pero si vos estás generando un fraude para cobrar una indemnización y irte a por el otro lado, bueno, eso es lo que vos tenés que cortar. Esas son las situaciones que nosotros tenemos que adaptar. Si yo necesito que vos trabajes en determinado momento del año horas extras, porque nuestra compañía lo requiere por una cuestión de estacionalidad, pero en otro momento del año trabajes un poco menos, por ahí no está mal compensarlo. Porque a vos te puede convenir, durante ese momento del año realizás otras actividades, y en el momento donde realmente yo tenés... Ahora, si yo durante ese momento del año te tengo que pagar horas extras, y durante el otro momento del año tengo que mantener la dotación, todo mirándose, es complejo. No es lo mismo tener un restaurante en la ciudad de Buenos Aires en mayo, abril, julio, que tenerlo en enero. Entonces tengo que tener la flexibilidad. También te doy vacaciones, pero no, ¿y en febrero qué hago? También te doy vacaciones. O sea, digo esto como para poner pequeños ejemplos que no van contra el trabajador, sino lo que te dice es, ¿por qué no podemos tener un sistema de bonos como hay en alguna otra legislación? Vos realizás determinadas horas extras acá y yo después te compenso con horas en otro momento. Y eso por ahí va más a lo que veníamos hablando de los millennials, los centennials, ¿no? Se compagina más con esta situación. Yo creo que las modificaciones que tienen que ver con la normativa laboral tienen que ver con esta adaptación al mundo. Sobre todo en un mundo donde hoy poner una fábrica de anteojos en la Argentina, en China o en donde sea, no cuesta nada, es lo mismo. Todo, porque vos tenés lugares capacitados, lugares aptos en todos lados, todos los gobiernos se pelean por las inversiones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿yo cómo hago para traerlo a la Argentina? ¿Cómo hago para que una persona que tiene una empresa en la Argentina en determinado momento diga, bueno, yo ahora voy a sacar, voy a tomar crédito, me voy a endeudar a 10 años, a 20 años para cambiar las máquinas? Dejá las máquinas, ¿sabes qué? Recontra obsoleta, súper amortizada, ¿entendés? Todo, ya, y el día que no te mano, te de más. Entonces, esas son cuestiones que en el futuro del trabajo también nosotros tenemos que analizar. No es solamente la capacitación de un trabajador o la tecnología dentro del trabajo. La Argentina realmente va a tener que entrar en el siglo XXI porque la competencia mundial es muy fuerte, la competencia de la región es muy fuerte. Y de alguna manera, por su historia, por su formación, la Argentina está llamada a liderar ese cambio en Latinoamérica. Con un Brasil, que por ahí es un mercado muy importante para la Argentina, muy grande, que está pasando por todos estos momentos de turbulencia, esto nos trae una gran responsabilidad a la Argentina. Una de las economías más florecientes de último tiempo en Latinoamérica fue Perú, que hoy hablábamos justamente de una experiencia de... Pero Perú, por ejemplo, entre tantos ejemplos que se pueden dar de la economía, tiene el 70% de sus trabajadores en la informalidad. Uno puede competir con un país así. A eso es a lo que apuntamos, eso es lo que queremos en la Argentina. Nosotros queremos ser Brasil, sí, nos gustaría ser Brasil porque nos gusta la playa, porque tiene un mega mercado y todo lo que producimos se puede vender, pero no en la situación del día a día. Nosotros somos otra cosa. Entonces a eso es a lo que debemos apuntar, a tener un trabajo decente, a que la gente pueda tener su derecho laboral, pero que también pueda adaptarse a lo que las empresas necesitan, que es ser competitivo.
Y ser competitivo no quiere decir ni cobrar menos, ni cobrar mal, ni trabajar más horas, quiere decir ser competitivo. Un trabajador en Francia, en la industria automotriz, en Peugeot, trabaja 6 horas por día y produce más que uno en la Argentina que trabaja 8. Y son buenos los trabajadores argentinos de la industria automotriz. Produce más, es más eficiente, es más productivo. Entonces, ¿cómo compito yo contra el auto que hacen en Francia? Si esto no fuera así, no habría autos que se hacen en Francia, no habría autos que se hacen en Alemania, no habría autos que se hacen, o motores que se hacen en Inglaterra. Porque en Inglaterra o en Alemania, un trabajador metalúrgico que hace aviones, por ejemplo, no cobra mal, cobra bien. ¿Pero por qué los aviones los hacen en Alemania y no los hacen en Taiwán? Porque son buenos, porque son competitivos, porque son productivos, porque no faltan, una cantidad de cosas que nosotros les tenemos que aportar. Y eso lo tenemos que ver reflejado también en la normativa laboral. Ese yo creo que es el espíritu que debe marcar en esta reforma que el gobierno está impulsando. Ahora, para que esta reforma se dé, nosotros tenemos que sentarnos con el sector que representa a los trabajadores y también hacerles entender esta situación, porque ellos lo tienen claro. Decirle, mirá, esto es así. Tampoco vos podés tener una representación ni gremial, tanto de trabajadores, ni gremial empresaria, como cámaras, que se manejen de la misma manera que se manejaban a mediados del siglo pasado. Cambió. Una persona, un trabajador, requiere hoy de un sindicato otras cosas. ¿Cómo qué? Turismo, la mochila para los pibes, la capacitación. ¿Y antes qué requerían? Que te defiendan porque te rajaban, te mataban. ¿Cambió? No es lo mismo. No es lo mismo las luchas obreras en los talleres Bacera que un sindicalista hoy que va a ver si te consigue una tarjeta de descuento para no sé qué cosa. Cambia. Entonces, si el mundo cambia, si las cuestiones cambian, la normativa debe cambiar, la Argentina debe cambiar, los sindicalistas deben cambiar, los gobiernos deben cambiar, los empresarios y los trabajadores deben cambiar. Adaptarnos a los nuevos cambios es lo que nos va a hacer que la Argentina pueda crecer. Y vuelvo a decirle, tenemos una gran responsabilidad en toda Latinoamérica y una gran oportunidad de mostrar este cambio. Pero sí y solo sí se va a dar si todos los sectores, tanto el gobierno que tendrá la obligación de liderarlo, tanto los empresarios, tanto los trabajadores autónomos, independientes, profesionales, etcétera, tanto los trabajadores en relación de dependencia, las fuerzas de las ONG, etcétera, 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 y todo lo que compone la sociedad, realmente se pone de acuerdo con esto y puede tirar hacia adelante. Muchas gracias. Protocolarmente vamos a dar finalizada la reunión. Ezequiel se va a quedar respondiendo si ustedes quieren hacer alguna pregunta. Y antes le vamos a hacer entrega de un banderín, Ricardo. Como recuerdo, y pasó que... ¿Querés de San Lorenzo? No. ¿Qué menos? ¿Qué menos lo venís, Ricardo? ¿Qué menos lo venís? Ezequiel, poner en la embajada, llévatelo. Pero llevo. En la pared cuando te vayamos a visitar que estemos cerrados. Sí, decirle así. Dale, que tiene que sacar otra, no es por duplicado. Yo digo que los funcionarios, que les agradezco muchísimo, pero digo que los funcionarios públicos tenemos un altarcito, ¿viste? Cuando vas a cualquier oficina pública hay como una mesita donde vos ponés todo lo que te va, ¿viste? Algunos tienen vírgenes, cositas, y un altar, Otro tiene vino, champán. A ver, ¿me mostrás con el...? Por favor, gracias. Gracias. Otra. Gracias. Yo te quería hacer una pregunta. Sí. Primero, buenas
buenísimo porque me pareció una realidad tremenda lo que planteaste, generacional y todo. Me hizo pensar un poco, a medida que hablabas, que el concepto ya de trabajo, cuando estudiábamos derecho laboral, estaba muy ceñido al esfuerzo humano. Con lo que vos acabás de escribir, ese esfuerzo ya quedaría superado. Estabas hablando mucho del tiempo, tú del soy, ¿no? Entonces prácticamente se convertiría ahora en administrar el tiempo. Cuando hablaste de los jóvenes me siento identificado porque con Jorge manejamos muchos jóvenes y la verdad que hacerlo trabajar, estamos padeciendo una cuestión. Y lo otro que también me hizo pensar, nosotros estamos en este momento enardecidos, de alguna manera, y esperanzados en crear empleabilidad para la gente con discapacidad, y vemos que contrariamente a lo que nos pasa con los convencionales, los neurotípicos trabajadores jóvenes, sin embargo hay una gran apertura para incluir a estas personas. Entonces mi pregunta es, ¿cómo vos ves si ahora esta juventud de gozadores, más bien, quieren el gozo ya, el placer ya, tiene que ser ya inmediatamente? ¿Se pensó desde el punto de vista del gobierno cómo convalidar un poco los valores de nuestra generación? ¿Cuáles son los nuevos valores de hoy? Es mi pregunta, ¿no? Y la otra es, ¿se pensó cómo crear esta empleabilidad? Y lo tercero, respecto a la reforma laboral, creo que hay una cosa que es muy difícil franquear. No está, para mí, un modo a lo mejor humilde de verlo, no está tanto en los sindicatos ni en eso, está en la hegemonía del Poder Judicial. Cambiar el Poder Judicial es un sistema vetusto, un sistema anacrónico, un sistema imposible hegemónicamente de cambiar, porque es un sistema prácticamente de oficio. Estas son mis tres reflexiones que me gustaría que... Sí, muy interesante lo que vos consultás. Empezaría por el final, digamos. No a nivel de crítica, sino a nivel descriptivo, lo voy a decir. No es una cuestión de criticarlo por criticarlo en sí, porque aparte no pertenezco a este poder del Estado. Digamos que el Poder Judicial es uno de los poderes que menos avanzó en este último tiempo. Tener hoy un expediente escritural donde un abogado tenga que ir a una mesa de entrada de los juzgados, hacer una fila, que un empleado te lo reciba, te ponga un sello mecánico o manual, digamos, y que después eso se termine cosiendo en un expediente para que después uno lo lea a no sé cuánto, es una locura. Más allá de que los fallos puedan estar informatizados o no, y que hoy hay algunos expedientes que podés ver por internet, digo, Son dos cosas distintas. casi que no es el tema. Realmente que vos, tanto sea como empleador, tanto sea como trabajador, tengas un conflicto y que el conflicto un despido sin causa o con causa pero que no la podés demostrar, digamos, te lleve a solucionar esto dentro de 5 años, 10 años, no es solución ni para el trabajador, no es solución para el empleador. Vos tenés un riesgo contingente que lo tenés que empezar a contabilizar o no, digamos, pero que lo tenés igual. Con lo cual, realmente todos estos cambios de la inmediatez que veníamos hablando, también requiere una resolución de conflicto inmediata. Esta resolución de conflicto inmediata se puede, y de hecho existen algunas formas, de resolverlo a través de conciliaciones, mediaciones, homologaciones de la administración, etcétera, etcétera, como puede ser el SECLO, que es uno de los proyectos que yo he llevado al resto de las provincias y que algunas de las provincias lo van aceptando y lo van imponiendo, y otras están todavía en análisis, lo cual genera también una disparidad, porque si hay un lugar, por ejemplo la Ciudad de Buenos Aires, donde vos podés ir a resolver un diferendo y que la administración en 10 días te esté homologando un acuerdo con tu trabajador, y tenés una provincia donde no lo tiene, y bueno, es preferible hacerlo donde lo tiene. Entonces, pero digamos, yo creo que el Poder Judicial es uno de los grandes temas que tenemos. Vos, y por digamos, el contenido de la charla, lo estamos focalizando en el fuero laboral. Pero yo lo llevaría a todos los fueros, Esto, vos tenés que poder resolver el conflicto rápido, porque la vida continúa y porque los tiempos, lo que veníamos charlando, son inmediatos. Vos tenés que seguir con tu empresa, tenés que seguir adelante, tenés que ver si tomás otro trabajador, etcétera, 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 pero necesitas ya, no lo podés dilatar. Por supuesto que no sé si con justicia, digamos, pero que hay toda una industria en base a todo esto que se verá afectada cuando vos lo agilizás. Y sí, es así, qué sé yo. Si vos hoy podés hacer una
una transferencia bancaria desde tu celular, y sí, hay un cajero en el banco que no está mal. Y sí, bueno, pero hará back office, no sé, hará otra cosa. Digo, acá va a pasar lo mismo, el abogado se encargará de otros temas, o te defenderá de otra manera, o te asesorará de otra manera, y el empleado tribunal hará otras cosas, digamos, pero no filas sensoristas que te ordenan en una fila para ver si vas a los pisos pares o a los pisos impares. Digo, y esto pasa hoy mismo, en el siglo XXI pasa esto, ¿no? En edificios viejos, en formas de trabajo viejas, que es un poco lo que vos referís. Motivar a los jóvenes es un tema muy complejo porque requiere un gran esfuerzo. Lo que yo le decía con respecto a mi padre es verlo desde otro ángulo, ¿no? Es tratar, yo creo que así como en cualquier negociación, es tratar de entender cuál es el deseo y qué es lo que el otro quiere, porque de hecho todas estas generaciones quieren trabajar y quieren que se los motive. El tema es cómo, pero no cómo vos lo querés motivar, cómo ellos quieren que vos, y eso requiere también un gran esfuerzo tuyo en este caso, digamos, pero de la persona que los lidera o que los emplea, ¿no? Requiere un gran esfuerzo, una gran adaptación, y a veces es difícil. Con respecto a los trabajadores con alguna discapacidad o con alguna capacidad especial, así como hay otros colectivos que se van insertando al trabajo, hay casos donde da muchísimo resultado y hay casos donde no da tanto, digamos, pero sí nosotros estamos viendo hoy una sociedad que tiende a ser más inclusiva. Yo, por ejemplo, les cuento un caso. Nosotros, cuando yo era subsecretario de la ciudad, teníamos trabajando una persona trans. No es fácil eso, ¿viste? Porque ¿en qué vestuario? ¿A qué baño va? ¿Viste? Lo digo bien, a mí me daba lo mismo, digamos, pero, ¿viste? Y por ahí yo no tengo problema de que el muchacho, la chica, no sé, el trans, que se levante la pollera y haga pie en el mingitorio. Pero por ahí hay otro que sí, ¿me entendés? Y entonces, ¿cómo? Pero digamos que hoy es una cuestión como más aceptada, ¿entendés? Lo mismo que cuando vos tenés parejas del mismo sexo, etcétera, etcétera. Es como más aceptado, ¿viste? Vos por ahí haces una reunión del trabajo de fin de año y bueno, vengan todos con sus mujeres. Y por ahí, ¿viste? Ahí lo tenemos como Carlos. Y está bien, digamos. Pero realmente. Yo un G20 que fue con la esposa, estaban todas las esposas y con el hombre. Claro, y hoy es mucho más aceptado esa situación, y también hay colectivos, como es mucho más aceptado tener a alguien por ahí con alguna discapacidad o con capacidad diferente que esté trabajando al lado tuyo y que bueno, cambia. Tiene que ver con esto también del concepto que yo le decía en cuanto a cambio en lo social, ¿no? La inclusión de la mujer, etcétera, etcétera, una cantidad de cosas. Con respecto a la empleabilidad que vos decís, es uno de los grandes temas. Cuando vos estás en la escuela primaria y suena el timbre, y salís al recreo, y suena el timbre, y volvés a entrar al aula, eso era educación para una empresa. Porque vos cuando vos estás en una empresa, suena el timbre y todo el mundo deja la máquina. Y te tomás los 5, 10, 15 minutos. Y cuando suena el timbre, otra vez todo el mundo a laburar. Entonces, eso era. Ahora, si vos, ¿viste? Vas a hacer el recreo cuando quieras, llegás a la hora que quieras, te sentás en el lugar que quieras, o sea, después querés sacar a un chico de la escuela secundaria que hizo todo lo que quiso libremente y lo querés meter en una empresa donde le tenés que decir, este es el uniforme que te tenés que poner, tenés que llegar a esta hora, se te complica, porque le es algo extraño que nunca lo vivió. Entonces, por un lado la empresa tendrá que adaptarse a estas nuevas situaciones, pero por el otro lado también tiene que tener un orden, porque hay cuestiones de seguridad y salud que tenés que cumplir. Y ahora me pongo el casco si quiero y si no quiero no me lo pongo. Claro. Te lo tenés que poner por tu salud. Bueno, pero por ahí hay que convencerlo. Y esa empleabilidad es lo que más se busca hoy. Porque después, en la empleabilidad, más conocimientos básicos, cada vez más, pero cuando digo básicos me refiero a no específicos, no a
a básicos, digamos, como que saben sumar y restar nada más, sino conocimientos que les permitan después aprender otras cosas. Son las dos cosas que no se están buscando, ¿no? Muy bien. Le damos otro aplauso y lo dejamos comer el postre. No sé si quería No, bueno, primero felicitarte y agradecerte que estés acá y que nos hayas brindado esta espléndida charla. En segundo lugar, coincido con que el futuro es una suma de presentes, el futuro es hoy, que todo está en constante devenir, ¿no? Eso también, permanentemente está en devenir. En cuanto a la falta de situaciones o de empleos laborales, creo que hoy día mucho se debe a la falta de formación y de preparación para adaptarse a estas nuevas circunstancias. Entonces se me ocurre que una de las posibilidades, por supuesto el trabajar en equipo es fundamental, una de las posibilidades es hacer un proyecto de gobierno específico a cada situación geopolítica, porque no es lo mismo la necesidad nuestra que las necesidades del interior, y hacer muchísima publicidad de la importancia que tiene la preparación y la formación para poder alcanzar metas futuras. Hay gente que no tiene idea de lo que es trabajar ni de qué se le está requiriendo o qué se está necesitando. Cuando uno forma mentalmente y hace publicidad, está cambiando las cabezas hacia pos de algo mejor. Sí, cuando uno piensa en la formación, lo planifica como si fuera una cuestión homogénea, ¿no? Claro, sí. Y esto es un poco reduccionismo y de alguna manera Porque aquellos que nos hemos formado en una universidad, nosotros estudiamos contabilidad y estudiamos la contabilidad de una empresa industrial. Nunca te mostraron la contabilidad de una empresa de servicio. claro, Y el 80% de las empresas argentinas son de servicio. Y seguramente el futuro de la Argentina es el futuro de empresas de servicio, no de empresas industriales, digamos. Cuando uno piensa en la capacitación, etcétera, etcétera, por ahí rápidamente voy a decir, bueno, vamos a capacitar a la gente en informática. Por decir algo, por algo que se te puede venir rápidamente a la mente. Pero por ahí no es eso lo que necesitamos. Y de hecho, hay una cantidad de trabajadores en el interior del país. Yo he tenido la suerte como secretario de Trabajo de ir a todas las provincias y ver distintas realidades, donde vos por ahí tenés que capacitar a un trabajador en la cosecha de la aceituna, en el manejo de una tijera mecánica. Y esa es la capacitación que el tipo requiere. Al tipo no le importa manejar una computadora, no la va a manejar, no es lo que vos requerés. No la va a aplicar. Vos necesitas que el tipo sepa manejar otras cosas. Y hoy vos seguís recolectando, por ejemplo, la aceituna se recolecta toda a mano. 100% de la aceituna se recolecta a mano. Son unos tipos con una escalera que la apoyan en el árbol y la van sacando a mano. La van poniendo en un canasto y hay otro abajo que lo está esperando para que haga más rápido y van caminando con una cosa. Digo, No, pero eso sí. estas cuestiones, ¿no? Entonces, cuando vos querés incluir que un montacarga, que uno. Bueno, a esto me refiero yo también con Carlos. No pensemos solamente en una gran empresa, sino que hay otras capacitaciones. Hay gente que está trabajando en formación profesional y en capacitación muy buena y que va pensando todas estas cuestiones y a mí me constan, digamos. Es muy difícil porque la Argentina es un país muy grande, muy disperso, con economías regionales, es muy distinto. Hay regiones que son muy distintas a la otra, los conflictos son absolutamente distintos, no es lo mismo tener un conflicto en Neuquén que tenerlo en Río Negro y están pegados. Es muchísimo más crudo tener un conflicto en Neuquén, digamos. No es lo mismo un conflicto del petróleo que un conflicto de los trabajadores de la fruta, y así una cantidad de circunstancias. Por eso yo creo y estoy de acuerdo con que uno tiene que hacer un traje a medida en ese sentido, ¿no? Para cada lugar y para cada uno de los trabajadores. Lo que no podemos es caer en que, bueno, el Estado tiene que capacitar. Entonces en este capacitar te capacito en cualquier cosa. Entonces vos te encontrás concurso de tarjetería española, que por ahí es divino, ¿entendés? Ahora, ¿cuándo vas a ir a comprar una tarjeta española para regalarle a quién? Para el cumpleaños, ¿entendés? Ahora, no quiere decir que no haya alguien que no lo haga porque le gusta,
porque es un arte que le gusta mantenerlo, o etcétera, etcétera. Pero no es una capacitación para el trabajo. Por ahí es preferible que vos puedas capacitar a esa persona en otros temas. Y lo que sí o sí vos tenés que hacer en cada uno de los cursos de capacitación era lo que él marcaba, digamos, ¿no? La capacitación propia para que el trabajador pueda ir a un trabajo, cualquiera fuere. Puede aplicarla. Puede aplicarlo, ¿verdad? O sea, esto que yo te digo de llegar a horario, ser correcto en el trato, poder escuchar una orden, entender esa orden, poder llevarla a cabo, asearse, cumplir con la seguridad y salud en el trabajo, y después trabajará en una tienda, trabajará en una empresa de construcción o trabajará en un banco, es lo mismo. Pero si vos tenés una persona que no puede cumplir con eso, por más capacitada que esté, por más brillante que esté, por eso la publicidad es tan importante. Primero está el bien común y también la publicidad y los medios empieza a ser el target. Porque yo hago una publicidad, ¿no? Joven argentino, no sé qué. No, para preparar la necesidad. Yo casi que necesito ir a cada uno de los lugares de forma específica y a cada uno de los trabajadores de forma específica. Bueno, Muchas gracias. Gracias.